El 20 de agosto de 1989, José Menéndez, un ejecutivo en un estudio de cine, y su esposa Kitty fueron brutalmente asesinados en su casa de Beverly Hills. Casi 7 años después, en 1996, después de 3 juicios y miles de horas de cobertura televisiva, sus hijos Lyle y Eric fueron declarados culpables de su asesinato. Pero, ¿por qué realmente mataron a sus padres? Esta es la historia de los asesinatos de la familia Menéndez. Los cuerpos de José y Kitty Menéndez fueron encontrados en su hogar tarde en la noche de domingo a lunes. Alguien mató a mis padres. Perdóname. Alguien mató a mis padres. ¿Qué? ¿Quién? ¿Fueron asesinados? Eric, vete. ¿Fueron asesinados? Sí. ¿Fueron asesinados unos minutos después de esta llamada? Varios policías llegan a 722 Elm Drive, en Beverly Hills. Cuando entraron en la casa, los policías descubrieron una escena espeluznante. José y Kitty Menéndez estaban en la sala de su mansión en Beverly Hills. Cuando José fue disparado 6 veces, una de las balas fue mortal y le impactó en la parte trasera de la cabeza, disparada con una escopeta Mossberg calibre 12. Su esposa, Kitty, recibió 10 balas en total. A la llegada de la policía, Lyle, de 21 años, y Eric, de 18, declararon que los asesinatos ocurrieron mientras ellos estaban en el cine, viendo Batman. La policía no les pidió a los hermanos que se realizaran pruebas de residuos de pólvora, lo que habría mostrado si habían disparado un arma recientemente. No hubo sospechas iniciales de que el dúo afligido pudiera ser responsable. En las horas y días que siguieron a los asesinatos brutales de José y Kitty Menéndez, un sentimiento de miedo e incertidumbre se apoderó de este tranquilo y acomodado vecindario. Las calles, que antes eran serenas, ahora estaban oscurecidas por el terrible crimen que había ocurrido en la gran casa de Elm Drive. Su habitual sensación de seguridad se tambaleó por la impactante violencia que estalló en su comunidad. A medida que la noticia se esparcía, la comunidad estaba conmocionada, sin saber cómo reaccionar ante este ataque salvaje. ¿Fue un ataque planeado? ¿Un acto frío de venganza? Incluso la policía, acostumbrada a manejar casos mediáticos, estaba inicialmente desconcertada. La brutalidad del crimen provocó innumerables preguntas, dejando a todos alerta y buscando respuestas. Mientras los investigadores trabajaban sin descanso para resolver el misterio, la impactante realidad de lo ocurrido comenzó a hacerse clara, cambiando para siempre la vida de aquellos vinculados a la familia Menéndez. José Enrique Menéndez nació en La Habana, Cuba, el 6 de mayo del 1944. A la edad de 16 años, poco después del final de la Guerra Revolucionaria Cubana, se mudó a Estados Unidos. José continuó sus estudios en la Universidad Southern Illinois, donde conoció a Mary Louise Kitty Anderson. La pareja contrajo matrimonio en 1963 y se mudó a Nueva York, donde José obtuvo un título en contabilidad en el Queens College. Su primer hijo, Joseph Lyle, quien más tarde elegiría ser llamado por su segundo nombre, nació en 1968. Tras el nacimiento de Lyle, Kitty dejó su trabajo como profesora y la familia se mudó a New Jersey. Allí nació Eric, en 1970. La familia se mudó a Hopewell Township, donde los 2 hermanos asistieron a la Princeton Day School. En 1986, la carrera de José como ejecutivo llevó a la familia a Beverly Hills, California, donde se unió a la compañía conocida en ese entonces como International Video Entertainment. Los chicos llevaban una vida privilegiada, creciendo con todos los beneficios económicos. Recibieron entrenamiento de tenis de élite y ambos eran extremadamente talentosos para este deporte, impulsados por la intervención obsesiva de su padre. Eric llegó a ser un tenista clasificado en la nación en su categoría de edad, mientras que Lyle estaba destinado a seguir la carrera empresarial de su padre. José era conocido por ser un padre exigente que trabajaba a sus hijos hasta el cansancio, tanto en deportes como en otras áreas. Al momento de su muerte, José tenía un valor de unos $14 millones. En los meses después de los asesinatos, Lyle y Eric Menéndez comenzaron a gastar sin medida en artículos de lujo, negocios y viajes. Eric contrató a un entrenador de tenis a tiempo completo y participó en varios torneos en Israel. Los hermanos dejaron su mansión en Beverly Hills vacía y optaron por vivir en condominios cercanos en Marina del Rey. Cenaban en restaurantes de alta categoría y viajaban al Caribe y a Londres. En total, gastaron alrededor de $700,000 antes de ser sospechados. Aunque el comportamiento de los hermanos
después del crimen pudiera parecer extraño, no es prueba contundente. Sin embargo, después de los asesinatos, el ex psicólogo Derek Menendez, el Dr. Jerome Ociel, contactó a su antiguo paciente y comenzó a asesorar al hermano menor Menendez, uniéndose también su hermano mayor Lyle a las sesiones. Casi 6 meses después, en marzo de 1990, las autoridades recibieron una pista inesperada de Judalon Smith, la amante del Dr. Ociel. Ella se convirtió en informante, percibiendo el comportamiento controlador de Ociel. Informó a la policía que durante la terapia los hermanos confesaron los asesinatos y que había una grabación de audio de sus confesiones. Pocos días después de romper con el Dr. Ociel, la señorita Smith se presentó ante la policía. El 8 de marzo de 1990, Lyle Menendez fue arrestado por la policía de Beverly Hills frente a la mansión donde sus padres fueron asesinados. 2 días después, Eric Menendez se presentó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles al regresar de Israel, donde jugaba tenis. 4 meses después, el 20 de julio de 1993, comenzó el muy publicitado juicio de Lyle y Eric Menendez. Aunque fueron juzgados juntos, jurados separados decidieron su destino, y si eran declarados culpables, enfrentaban la pena de muerte. El juicio fue uno de los primeros en ser transmitido en el nuevo canal Court TV, atrayendo la atención nacional diariamente y alimentando la obsesión por un caso que tenía todos los elementos de una gran telenovela de horario estelar. Una familia rica destrozada por el escándalo, 2 jóvenes atractivos y misteriosos, un crimen horrendo y mucho drama psicológico. Steve Brill, fundador de Court TV, dijo a Rolling Stone en 2017, «Los juicios Menendez probablemente tuvieron el efecto, tal vez bueno, tal vez malo, de demostrar que incluso sin celebridades, si las circunstancias son suficientemente dramáticas, la gente se engancha». Cuando el Dr. Jerome Ociel subió al estrado, relató al jurado la primera vez que Eric Menendez se confesó a él con total relax. Aunque la grabación de la confesión, hecha después en el despacho del Dr. Ociel, era una prueba contundente, no consiguió un veredicto inmediato. Sin embargo, ayudó a demostrar la defensa principal de los hermanos Menendez. Cabe destacar que querían matar a su padre porque él había abusado de ellos sexual y psicológicamente. En la grabación, los chicos se incriminan cuando explican las razones que los llevaron a matar a su madre, dando detalles impactantes sobre la relación de sus padres. Revelan que encontraron la carta de suicidio de su madre antes del tiroteo, lo que aparentemente tuvo un impacto significativo en sus decisiones. Pero el Dr. Ociel solo rozó la superficie de lo que los hermanos Menendez afirmaron en sus testimonios. Cuando Eric Menendez subió al estrado, detalló la naturaleza y los efectos de los años de abuso sexual perpetrados por su padre. Cuando su hermano mayor, Lyle, subió al estrado, testificó sobre su propia experiencia de violencia paterna entre los 6 y 8 años. Se mostraron fotografías inapropiadas de los hermanos en el tribunal como parte de la defensa. Se presentó como prueba un álbum de fotos de la fiesta del 6º cumpleaños de Eric. Estas fotos se encontraron en un sobre con la letra de su madre, Marie-Louise Menendez. Es la de la desnudez en la cama que fue guardada por su madre. Tomaba fotos de nosotros, de nuestras partes íntimas. La teoría de la fiscalía es que los chicos, los niños, tomaron las fotos desnudas de Lyle y luego testificaron sobre la naturaleza del abuso. Años después, en 1980, Eric Menendez finalmente le habló a Lyle sobre los abusos sufridos. Cuando Lyle confrontó a su padre al respecto, los hermanos relataron a la corte que empezaron a temer por sus vidas, creyendo que sus padres los iban a matar para evitar que se revelara la verdad. En cuanto a otros testigos, Alan Anderson, primo de Lyle, y Eric Menendez, testificó sobre sus experiencias con la familia Menendez, describiendo la dinámica del hogar y las cosas extrañas que sucedían durante sus visitas. Otra prima, Diane van der Mullen, también dio un testimonio similar sobre los eventos inusuales que ocurrían dentro de la casa de los Menendez. Ann Borges, psiquiatra criminal, cuyos trabajos en el perfil criminal inspiraron al personaje de Wendy Carr en Mint Hunter, explicó que los asesinatos no parecían haber sido planeados por codicia, pero más bien en reacción a los abusos y al miedo constante en que vivían. En el caso de la acusación, llamaron a un experto en informática al estrado, quien testificó que se había utilizado un software para borrar todos los archivos de la computadora de José Menendez, incluido el testamento de los Menendez.
otro experto en informática, contratado por Lyle Menéndez, confirmó que se le había encargado revisar el disco duro buscando 4 palabras clave, entre ellas testamento, para ver si los datos habían sido eliminados o no. Cuando el mejor amigo de Lyle Menéndez, Donovan Goodrew, parecía estar mintiendo en su testimonio y dijo que Lyle no le había hablado de los abusos, a pesar de una grabación que mostraba lo contrario, el 13 de enero de 1994, tras 16 días de deliberación, el jurado de Eric anunció que estaba estancado e incapaz de llegar a un acuerdo sobre alguna de las acusaciones. El 25 de enero, tras 24 días de deliberación, el jurado de Lyle también anunció que estaba estancado. Los jurados de ambos hermanos estaban divididos sobre si eran asesinos o víctimas de abusos durante años. El juez Weisberg declaró juicio nulo en ambos casos. El juicio había dividido al país con una pregunta en boca de todos. ¿Los abusos sufridos por los Menéndez eran una defensa para el asesinato? El segundo juicio comenzó en agosto de 1995 y fue menos mediático, ya que el juez Stanley Weisberg no permitió cámaras en la sala. Durante el segundo juicio, Weisberg, recurriendo a una decisión judicial de la Corte Suprema en un caso no relacionado, limitó los testimonios sobre las acusaciones de abuso sexual y no permitió que los jurados votaran por cargos de homicidio involuntario en lugar de asesinato. Leslie Abramson continuó representando a Eric, aunque fue pagada por los contribuyentes del condado de Los Ángeles, ya que la herencia de los Meléndez era un recurso monetario. Pero el equipo acusador, actuando en nombre del Estado, fue reforzado con la llegada de David Cohn, un fiscal adjunto experimentado, para convencer al jurado. La acusación calificó la defensa de los hermanos de un pretexto de abuso y logró oponerse a la admisión de muchas pruebas de la defensa. Esta vez, Lyle Meléndez se negó a testificar. El 20 de marzo de 1996, tras 4 días de deliberación, el jurado declaró culpables a los hermanos Meléndez de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer asesinato. 3 semanas después, el 12 de abril, el jurado comenzó a deliberar sobre si los hermanos Meléndez debían ser condenados a cadena perpetua o a la pena de muerte. Después de 3 días de deliberación, el jurado decidió que la sentencia apropiada sería cadena perpetua, pero la historia no termina ahí. 3 décadas después, Clifford Garner, uno de los abogados de los hermanos en la apelación, declaró en el programa 48 Horas que habían surgido nuevas pruebas que demostraban que los hermanos Meléndez decían la verdad sobre los abusos. La prueba en cuestión, una carta supuestamente escrita por Eric Meléndez a su primo Andy Cano en diciembre de 1988, aproximadamente 8 meses antes de los asesinatos. El destinatario de la carta, Andy Cano, testificó en ambos juicios, pero los fiscales lo acusaron de mentir y continuaron sosteniendo que los abusos nunca ocurrieron. El crimen fue homicidio involuntario, no asesinato. Esa ha sido la postura de la defensa desde el principio. No se trata de dejarlos libres, pero su castigo debería ser proporcional a lo que hicieron. Estos jóvenes fueron abusados sexualmente toda su vida. Eso prueba que Andy no estaba inventando. Es una prueba contemporánea de Eric a su primo Andy sobre lo que sucedía, y hoy se vuelve extremadamente relevante. Según la ley de California, el homicidio voluntario puede conllevar una pena de 3 a 11 años en prisión estatal. Así, una pena aproximada por la muerte de los 2 padres sería de unos 25 años como máximo. En 2024, Lyle y Eric Menéndez habrán cumplido 34 años de prisión, lo que significa que un nuevo juicio por homicidio involuntario podría llevar a la liberación de los hermanos si resultara exitoso. Y la carta no es la única evidencia que ha salido a la luz. Roy Rosello, un antiguo miembro de la boy band puertorriqueña Menudo, ha afirmado que también fue abusado sexualmente por José Menéndez a principios de los años 80, cuando Rosello era menor de edad y miembro del grupo. En ese entonces, José Menéndez trabajaba como ejecutivo en RCA Records, y RCA había firmado un contrato de grabación con Menudo. Rosello tiene ahora 54 años. Dice en una declaración jurada presentada en 2023 que visitó la casa de José Menéndez en el otoño de 1983 o 84. Rosello tenía entre 14 y 15 años entonces. Dice que bebió una copa de vino y luego sintió que ya no tenía control sobre su cuerpo.
Afirma que José Menéndez lo llevó a una habitación y lo violó. Rossello también declara en la Phil David que fue abusado sexualmente por José Menéndez en 2 ocasiones más, justo antes y después de un espectáculo en el Radio City Music Hall de Nueva York. El abogado de los hermanos Menéndez, Cliff Gardner, presentó una solicitud de habeas corpus en mayo de 2023, citando la carta y la declaración jurada de Rossello como nuevas pruebas que demuestran que las condenas de sus clientes deberían ser anuladas. En última instancia, dependerá de un juez decidir si se debe anular la condena. Si ese es el caso, tocará a la oficina del fiscal decidir si se debe volver a juzgar el caso Menéndez, lo que potencialmente permitiría defender la acusación de abuso sexual y permitir al jurado emitir un veredicto de homicidio involuntario en lugar de asesinato. Durante más de 20 años, Lyle y Eric han estado encarcelados por separado. Lyle en la prisión estatal de Mule Creek en Ione, California, y Eric a unos 800 kilómetros en el centro correccional Richard G. Donovan en el condado de San Diego. Durante años los hermanos se comunicaron por carta, pero en febrero de 2018, Lyle fue trasladado a otra unidad de alojamiento en Richard G. Donovan, y en abril, Eric fue trasladado a la misma unidad que Lyle. Lloraron y se abrazaron cuando se vieron por primera vez desde 1999. Eric se casó con su amiga por correspondencia de hace mucho tiempo, Tamirut Sakoman, con quien comparte a su hijastra, Talia. Tamirut escribió un libro sobre sus relaciones y experiencias. Eric también comenzó a pintar e incluso regaló un retrato a la comediante Kathy Griffin y junto a otros prisioneros intentó reformar el sistema penitenciario. Lyle, por su parte, fue presidente del gobierno de los prisioneros en la prisión de Mule Creek y trabajó en un grupo de apoyo para otros prisioneros que han sufrido abusos sexuales. De 1996 a 1901, estuvo casado con Anna Erickson. Sin embargo, la exmodelo se divorció de él cuando descubrió que escribía a otras mujeres. 2 años después, se casó con Rebecca Sneed, una exeditora de revista convertida en abogada de defensa en Sacramento. A pesar de las reformas penitenciarias, varios matrimonios y frecuentes adaptaciones mediáticas, la lucha de los hermanos Menéndez por la libertad no ha ganado tanta fuerza como en los últimos años. Un grupo de jóvenes usuarios de TikTok está liderando una campaña para liberar a los hermanos Menéndez, considerando que fueron condenados injustamente por el asesinato de sus padres. Estos partidarios, algunos de tan solo 12 años, afirman que los hermanos actuaron por miedo y piden clemencia, llegando incluso a escribir a las autoridades de California. A pesar de sus 34 años cumpliendo condena de cadena perpetua, parece que la historia de Lyle y Eric Menéndez aún no ha terminado. Gracias por quedarte hasta aquí. No dudes en hacer clic en alguno de los videos en pantalla para más contenido similar.